Bienvenidos una vez más al podcast Conexión Chiapaneca, donde más que una conversación es una conexión chiapaneca. En este día tenemos una sección especial donde entrevistamos a algunos de los candidatos que se presentan para la elección a puestos de jueces, juezas, magistrados y magistradas federales. El día de hoy tengo a Carlos Ernesto Osuna Odich, quien es un destacado abogado que durante muchos años ha estado en diferentes puestos, y quiero que hoy me platique sobre sus propuestas y sobre por qué él es diferente a otros candidatos y cómo puede, lo más difícil en este caso, que cómo va a aplicar las propuestas que él está presentando. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Arturo? Me hiciste recordar cuando nos conocimos, cómo estuvo allá ya hace años, ¿no? Ya más de 12 años. Más, yo creo, como casi 13 años. Como el 2013, ¿no? 2013, sí, por ahí en Provich. Qué rollos. Promotora de vivienda Chiapas, donde empezamos a tener una amistad. Así es. Así es. Dime un poco, háblanos sobre... Quiero empezar con tu preparación, dónde estudiaste, qué estudiaste, y qué posgrados tienes. Pues muchas gracias, Arturo. Antes que nada, agradecer el espacio, que nos pueda ver la gente, que sea este medio para poder conocernos a las personas, a los candidatos que vamos para un cargo de elección en el Poder Judicial de la Federación, históricamente en México. Pues mira, yo estudié toda mi vida, desde el kinder, estudié en el Colegio La Salle aquí en Tuxtla Gutiérrez, y ya cuando pasé a la prepa, pues obviamente pues entras en la edad de la rebeldía y la chingada, ¿no? Sí. Entonces te das cuenta que mi papá quería meterme aquí a la UNACH en San Cristóbal, porque pues siempre han habido muchos comentarios de la Universidad de San Cristóbal, que es muy buena y demás, pero yo no quería quedarme aquí. Quería salir, quería conocer el mundo y no pude conocerlo, pero sí me fui a Puebla. Bueno, pues ya. Allá en Puebla, sí, pues ya me fui solo, conseguí una beca en la UPAEP, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, porque mi papá me decía que no me lo iba a pagar. Ya conseguí una beca, conseguí un cuartito y a estudiar Derecho. Allá empezaste entonces esa carrera de Derecho. ¿Qué te dio por estudiar Derecho? Pues fíjate que desde los 13 años, 14 años más o menos, toda la vida mi papá es notario público en Huixtla, entonces aquí en Huixtla, Chiapas, es el notario público número 35, entonces toda la vida nos íbamos a verlo y pues crecí en la oficina, en la notaría, ¿no? Entonces de 14, 15 años, pues yo ya le decía a mi papá que quería trabajar para ganarme mi dinero. Fue muy chistoso porque en Semana Santa, una Semana Santa, cuando yo tenía 15 años, mi papá, nos teníamos que ir en Semana Santa allá a Huixtla, pero yo de rebelde dije, no, pues me voy a conseguir una chamba aquí. En Tuxtla, y me conocí, no sé si se puedan mencionar marcas. Sí. Me metí a trabajar a los raspados Hawaiian Paradise. Sí, muy buenos, que están ahí. ¿En dónde? ¿En qué sucursal? Parque La Marimba. La sucursal más pesada de todas. No, ni me digas, cabrón. Porque en ese tiempo la dueña, una de las dueñas era una amiga mía que en paz descanse, falleció muy joven. Mi amiga Katia, y le dije, oye, Katia, yo quiero trabajar ahí en tu empresa. Sí, no te preocupes, vente, vamos a entrevistar con mi abuelita y todo. Y me meto a trabajar. No, hombre, en unas friegas que mi papá en ese momento le dije, oye, papá, no, estoy sufriendo mucho, mi espalda me duele. Me ponían a lavar instrumentos y todo. Y a la semana me dice, ¿qué haces allá sufriendo? Vente aquí a trabajar a la notaría. Y entonces ahí empiezo a chambear en mis vacaciones con mi papá, en chamba de oficina de la notaría, Sí. redactando contratos. Yo siempre sabía usar la computadora, y ya formalmente hablando, pues me empezó a gustar ese rollo. Pero cuando decido estudiar Derecho es porque en el tercer año de la prepa me iba yo de rebelde otra vez. Sí. Me quería ir a físicos matemáticos.
Todo lo contrario. Bueno, lo contrario, hermano, porque yo soy muy bueno con la tecnología y las computadoras y todo lo que es informática y demás. Y me dice una profesora que me conoce muy bien. Eso es ahorita haciendo un hincapié. Creo que es bueno que digas eso porque eso es una ventaja, ¿no? Porque tenemos en cuenta que entrar en el Poder Judicial Federal ya es también conocer mucho de sistemas, porque ya todo es en línea. Y ahí va una de mis propuestas cuando, ya para resumirte el inicio de esto, pues ya me dicen, ¿sabes qué? Estás loco, no te vayas a físicos, matemáticos, tú vas para ciencias sociales. Y ahí es donde entro en el tema de esa materia, la materia de Derecho, Introducción al Estudio del Derecho, con el profesor Darinel, me acuerdo muy bien de él, que me hacía sufrir horrible. ¿En dónde estudiaste? En La Salle. Ok. Y posteriormente digo, bueno, pues me voy a meter a estudiar Derecho. Y sí, la verdad es que mi primer semestre en la universidad para mí fue un semestre muy fácil, porque pues ya tenía todo el conocimiento. Mi papá me llenaba de libros de introducción al estudio del derecho. O sea que ya tenías todos los que tengo allá atrás, ya los tenías leídos. Ya. El de García Máinez era el típico. La definición del derecho, ¿qué es el derecho? Mira, eso de la definición del derecho. Rafael de Pina, todos los libros. De Pina. Sí, entonces, 1, 2, 3, 4. Te vas con eso y dices, no, pues ya. Y después, pues ahorita, toda mi vida, pues ya ves que estuve en el servicio público. Siempre he estado mayormente en el servicio público en áreas jurídicas, porque es lo que me gusta. Siempre que se ha dado la oportunidad de trabajar en el gobierno, siempre he dicho, bueno, si es jurídico, con mucho gusto. Pero a la par, siempre he trabajado buscando apoyar a la gente, en asesorarlos en litigio, siempre meterme en el tema para resolver los casos. Me han tocado unos casos bien complicados, complicadísimos, porque pues ya cuando llegan ya madreados, cabrón. Ya es porque el abogado les echó a perder el asunto o les estaba sacando mucha lana o porque realmente hay una injusticia, hay un acto de corrupción que impide que avancen. Y es ahí donde digo, bueno, empiezo a estudiar, me empiezo a meter de lleno en el tema de materia civil, familiar, mercantil y hasta el día de hoy. Es algo que me gusta. Y amparo. El amparo para mí es, yo creo que es uno de los medios de defensa que la Constitución dota completamente de esta facultad para poder proteger a las personas de las arbitrariedades de las autoridades. Ok, ya empiezas, entonces ya tienes esa carrera, terminas la carrera de Derecho, estás en Puebla y te vienes para Tuxtla. Sí, de hecho yo no quería venirme a vivir acá de regreso, porque allá hay muchas oportunidades. Sin embargo, pues lo primero que te dicen cuando te vas de aquí es no vayas a meter la pata. Y es lo primero que hice. Tengo un hijo, decido tener un hijo porque la opción de no tenerlo siempre está latente en la juventud y yo decidí completamente enfrentar esa responsabilidad. A los 19 años me entero que voy a ser papá y a los 20 años nace Rodrigo Osuna, que hoy tiene ya casi 15 años. Y ahí empiezo a tener prácticamente una serie de retos muy complejos que al final de cuentas dije, bueno, pues aquí buscaba yo trabajo por todos lados y tenía yo un trabajo. Logré conseguir trabajo, litigaba también en Puebla, pero yo estaba solo allá. Ahora sí que, no sé, tal vez no sea justificación, pero yo siempre he dicho que ser chiapaneco es buscar a la familia, es estar cerca de los tuyos. Y quería yo estar aquí con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, que pues siempre han estado conmigo y yo he estado con ellos. Y es algo muy, que tienen todos los chiapanecos, sí, que somos como que muy de casa. O sea, yo creo que por eso lo digo, que es muy chiapaneco buscar el calor de la familia, ¿no? Porque no quise continuar estando allá y platiqué con quien era la mamá de con quien es la mamá de mi hijo, Rodri, y decidimos pues ya venir para acá. Y viene, ya empiezas una carrera, que es ahí donde te conocí, una carrera en administración pública, que durante varios años, ¿no? Se dio la oportunidad en Promotora de Vivienda Chiapas, pero yo llegué a ser un abogado más en la unidad jurídica de ese organismo.
Sin embargo, yo en los últimos 8 meses antes de regresar a Chiapas, y creo que te lo comenté en su momento, tal vez no te vas a acordar, cómo estaba yo acostumbrado, que mi ritmo de trabajo era muy alto en Puebla, que yo estaba en un área muy complicada de la Secretaría de Finanzas y no teníamos vida. Entonces yo llegaba a las 8 de la mañana y salía a las 9, 10 de la noche. Comía lo que cayera, un taco, lo que sea, porque el nivel de presión era muy alto. De hecho, salí enfermo de ahí. Y que hoy precisamente quien era mi jefe, Jacinto Herrera Serayonga, hoy también es candidato a magistrado en Puebla. Sí, es un tipazo muy preparado y su nivel de exigencia era muy grande. Entonces venir aquí a la unidad donde tenía yo que aventarme unas demandas en los especiales hipotecarios, pues las sacaba de volada y quería seguir trabajando y me decían, no, ya son las 4, ya vete. Y yo decía, no puede ser. Y entonces se da la oportunidad después de dar el salto para la jefatura de unidad y es cuando yo me meto de lleno en el tema del Instituto de la Vivienda, la extinción del instituto que no se había concluido y me memorizo todo el procedimiento y es cuando con los cambios de gobierno pues yo seguí hasta que pues ya di el salto a otro organismo también. Ok, llegas, haces tu carrera. Bueno, vamos un poco a ver el punto de este podcast. ¿En qué momento tú dices, sabes qué, yo quiero ser candidato? El antepenúltimo día que cierran registro. Un domingo, un sábado. Fue viernes. Viernes. Bueno, el domingo creo que fue jueves. El jueves decido ser candidato porque el domingo ya iba a cerrar. Sí, el domingo era. Sí, el domingo. El jueves, no recuerdo qué día fue, pero fue un jueves. No recuerdo la fecha, pero fue un jueves. Estaba yo en mi habitual, trabajando, estaba yo en la mañana, mediodía, cuando recibo la llamada del doctor Iván Robles, que es con quien yo participo en su programa de radio La Voz de la Justicia de la radio. Sí. Y me habla y me dice, Carlos, ¿por qué no has tocado el tema de ser candidato? Le dije, creo que no. Le dije, no tengo fe. Y me dijo, no puedes dejar de decir eso. Tú tienes la capacidad y el potencial y tú puedes meterte. Yo te voy a firmar la carta ahorita mismo, te la voy a mandar y júntate las demás. Entonces me puse a pensar, dije, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Bueno, dije, ya, le voy a entrar. Él me dijo que fuera yo para magistrado, porque tenía la experiencia, las credenciales. Sí. Pero siento que en todo lugar donde se ingresa y no se tiene la experiencia desde adentro, es decir, la actividad jurisdiccional, que es muy respetable, yo dije, yo quiero empezar desde lo más abajo de donde se pueda en el Poder Judicial, que es el juez. Además te da tablas para que en un momento, ya con experiencia y todo, puedes afrontar una campaña rumbo para magistrado. Totalmente. Y ministro de la Corte también. O sea, dije yo, si quiero participar, quiero sentirme orgulloso de haberme ganado un lugar, que es empezar desde el primer nivel de este escalafón, ¿no? Y es cuando yo empiezo a conseguir las cartas de muy buenas personas que tengo el honor de que me hayan recomendado, personalidades del medio tanto empresarial como social, y presento todos mis documentos y me inscribo en los 3 poderes. Tuve problemas con el Ejecutivo, el sistema no me registró, pero quedo en los 2 poderes, que es el judicial y el legislativo. Ok, ¿y de ahí qué pasa? Pues de ahí el Poder Judicial me dice que ya había quedado listo para el primer filtro. Para pasar al segundo filtro pasa esto de la ruptura entre el Comité de Evaluación del Poder Judicial, que renuncian y se presenta un amparo y 1000 cosas. Y el Senado nos jala en el Poder Judicial, independientemente de que el Poder Legislativo nos haya tomado en cuenta. Ok. ¿Y de ahí qué sucede entonces? Me mandan un correo del Poder Legislativo para presentar un examen, 2 preguntas que me hicieron. ¿Tú las desarrollaste? No. Presentamos un ensayo, todos los candidatos, un ensayo que tenías que subir. Y te voy a ser honesto, o sea, a mí el ensayo no se me dificultó en lo absoluto por 2 razones. La primera es porque yo, después de haber estudiado la licenciatura, me tardé 10 años para decidir si iba yo a estudiar la maestría, porque yo soy muy incrédulo
de estar obteniendo grados de título para tenerlos ahí en la pared. Digo yo, si voy a estudiar algo es porque le voy a sacar jugo y voy a sacar lo mejor de mí. Si mi papá pagó una universidad para darme un título de licenciatura, esa inversión, lo que haya costado, me tiene que generar el doble o el triple en el trabajo. Y entonces yo dije, para mí la licenciatura todavía me da para más. Y posteriormente decido estudiar la maestría en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Paso todos los exámenes, los filtros, y la doctora Adriana Flores, que era mi tutora de tesis, me dice, ¿sabes qué? Métete al Sistema Estatal de Investigadores. Y entonces desarrollé como un hobby o hábito escribir. Sí. Por lo tanto, tengo varios archivos que no están publicados y ahí los tengo, iniciados. No, ninguno terminado. Ah, bueno. Tengo una idea, por ejemplo, hace una semana tenía una idea de un título, de un tema, y te lo puedo compartir porque no tiene nada que... No está registrado ni de derecho de autor, pero se me ocurrió, estaba yo pensando y dije, tengo que escribir sobre el cómo la inteligencia artificial y los medios tecnológicos van a combatir la corrupción de manera más eficiente que los instrumentos normativos que tenemos. Entonces puse mi título y empecé a escribir mi introducción. Y ahí queda. Si el día de mañana lo veo, me inspiro como una canción. Ahí la vas dejando. Entonces agarré uno de los... Yo había hecho un ensayo de la reforma judicial. Entonces lo rescato y le doy otro contexto conforme a los requisitos de la Corte. Obviamente con bibliografía. Te apuesto que más de uno seguramente hizo un ensayo sin bibliografía. Sí. O sin formato APA. Sin formato APA, no. O sea, obviamente tienes que respetar los lineamientos de criterios editoriales de la UNAM, en este caso, y ¡pum! Lo subo. Entonces, a eso es el ensayo. Después hacemos el examen de 2 preguntas y posteriormente pasamos a la tómbola. En la tómbola quedo en los 2 poderes, judicial y legislativo. Excelente. Entonces ya pasas eso. ¿Y de ahí en qué momento fueron las 2 preguntas que me dijiste? En enero, el legislativo nos manda un examen virtual donde nos dicen, este es tu método de selección. ¿Cómo fue? Pues básicamente te mandan un usuario y contraseña, un link, te tienes que meter y te dicen, tienes 3 minutos para responder. De lo contrario, se cierra el sistema y vaya. Si fallas una, se acabó. ¿Y ya? Y ya. Y entonces llega el momento de que inician las candidaturas. ¿Tú en qué momento preparaste tus propuestas? No me las digas todavía. ¿En qué momento empiezas a preparar tus propuestas? Desde el ensayo. En el ensayo yo ya tenía visualizado qué nos va a traer la reforma judicial. Desde el primer día que presenta Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, la iniciativa, empiezo a crear esta hipótesis de qué es lo que se espera de la reforma judicial y si realmente es efectiva y si realmente no es un ataque a los poderes. Y entonces ya prácticamente tenía identificados 4 puntos, 4 ejes rectores de esta reforma judicial, que es la función que los jueces tenemos que tener desde mi punto de vista cuando lleguemos al cargo. Ok, y entonces llegas, tienes tus propuestas, las perfeccionas rumbo al día 31, ¿no? De marzo fue el día que inicia. 30 de marzo. 30 de marzo. El 30 de marzo. Empieza el 30 de marzo y pues dinos tus propuestas. Pues mira, los 4 ejes rectores son muy simples y no vamos a marear a la gente. Eficiencia, transparencia, austeridad y apertura. La eficiencia radica en que tenemos que buscar mecanismos para poder sacar la chamba de la mejor manera posible. ¿Por qué hablo de la mejor manera posible? ¿Y por qué hablo de eficiencia y no de rapidez? Porque es tratar de sacar lo mejor que podamos nuestro trabajo en un tiempo estimado y posible. No te puedo decir rapidez porque no estoy tomando en cuenta hacer un trabajo de calidad. Eficiencia, es decir, voy a sacar la casta de la chamba haciendo lo mejor posible para que los proyectos de sentencia puedan ser revisados, atendidos y firmados en un
tiempo estimado de acuerdo a las cualidades del equipo de trabajo que tengamos, que es un gran equipo el Poder Judicial de la Federación. Y posteriormente viene lo que es la transparencia. Pero antes, me hablas de mecanismos para lograr la eficiencia. Así es. ¿Qué tipo de mecanismos? ¿Tienes alguno en mente? Es que el mecanismo es la forma de trabajo en cómo debe un juez... como protocolos. El cómo debe un juez ver a su equipo como suyo. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que no existan jueces actualmente en el Poder Judicial de la Federación que no lo hagan. Pero yo creo que el personal debe de dignificarse junto. El juez debe de bajar a ver al personal y crear un equipo de trabajo realmente donde puedan todos trabajar en unidad y crear este protocolo, esta metodología para poder sacar la chamba, pero en equipo. No de una manera como actualmente demuestra la visión hacia el público, hacia la gente, que ahí los tienes chambeando y el juez nada más llega a firmar o el juez nada más está ahí para, pues prácticamente echar el cafecito. Recibir. No, tal vez sí estén trabajando, pero de una manera, no lo quiero llamar clasista, pero de esta manera. Y yo creo que si tú bajas al equipo, si tú te... O sea, tú eres partidario de que el general estén echando balazos con los soldados. Pues así he trabajado toda mi vida y tú eres testigo. Yo no estaba en mi oficina en esas épocas desconectado de la gente. Yo sabía cómo estábamos. Yo manejaba los números de los expedientes, los juicios, los traía en mente. Toda la información las tenía yo. No era el típico funcionario que tiene que hablarle a su jefe de área o a su asistente para que le dé información. Es traer los números acá. Y si tú te involucras con tu equipo de trabajo, puede existir esa eficiencia, porque además tienes ese sentido de pertenencia e identidad con tu equipo. Y así tiene que ser. Ese es un liderazgo. Se demuestra liderazgo trabajando en equipo. O sea, me estás hablando de que el liderazgo nos podría dar eficiencia. Totalmente. El liderazgo te puede dar eficiencia en tu equipo de trabajo. Si tú jalas a tu equipo contigo, podrás tener a las personas más capaces del juzgado, pero si el líder no mueve los hilos con su equipo, no creo que tenga el mismo resultado a quien sí lo tiene en trabajo en equipo completamente. Transparencia. Total transparencia en los gastos del juzgado, en el equipo, en todas las adquisiciones que sean. Nosotros no los vamos a contratar, evidentemente va a haber un organismo superior, pero que la gente sepa en qué se gasta cada peso en el juzgado o qué es, aunque no lo gastemos, aunque no tengamos la facultad de gastarlo, ¿sí me entiendes? Pero desde nuestra trinchera, ayudar al órgano administrativo que se encargue de esto, que desde nuestra trinchera podamos reportar todo esto, desde cuánto ganamos, de cuánto ganamos como servidores públicos, a pesar de que hay un portal de transparencia que así lo debe reflejar, de nosotros que salga, que ya lo declaremos públicamente, en medios. ¿Para qué nos escondemos? Si lo pueden checar con una solicitud, ¿para qué hacerle más difícil el trabajo a la gente? Y también en este acceso a la información, también en donde puedas hacer llegar a la población cómo trabaja un juez. Es que el juez solo está allá al fondo, o sea. ¿Qué criterios tomas para poder defender a la niñez, por ejemplo? ¿Sí? Es frustrante cuando recibes una sentencia de amparo que viene mal argumentada y te dicen que no te conceden el amparo. O al revés, lo conceden y el que perdió dice, bueno, ¿por qué no me convencen sus argumentos? Entonces yo creo que es importante, cuidando la protección de datos personales, evidentemente, pero hablar a la población, porque además va a servir de mucho el que tú estés haciendo este tipo de comentarios. Las autoridades van a ir captando, a ver, este amparo, acabamos de otorgar un amparo porque, ¿qué creen? Un policía, no podemos revelar nombres, ¿no? Pero un policía multó ilegalmente a una persona, pues le digo a los policías de tránsito que deben de hacer sus multas de esta manera porque el principio de legalidad así lo marca, bla, bla, bla. Ya estás tú como juez transparentando, informando, orientando. Fíjate bien,
Lo he escuchado comentarios que dicen, es que el juez no puede meterse. Claro que puedo meterme. No estoy violentando ninguna información, no estoy obligando a nadie, estoy orientando al público en general de que los gobernados y gobernadas estén enterados de qué deben de cuidar las autoridades administrativas en este caso. Es un ejemplo. ¿Austeridad? Total, la austeridad. No quiero que se confundan que vamos a estar sin recursos, porque eso también hay cierto grupo disidente que dice, ay, es que eso es imposible o ni modo que no trabajen, que trabajen sin recursos. No, a ver, va de la mano de la eficiencia. Si tenemos un esquema de eficiencia de trabajo, vamos a cuidar los recursos y además la opulencia en los jueces se tiene que acabar. Tiene que acabar esa opulencia del señor juez, del juez que tienes identificado con cierto estatus. Y no digo que no ganen bien, sino que reconozcan que esa opulencia debe desaparecer. Así ganaran 500,000 pesos, deben de bajarse al pueblo. Deben de estar conscientes que esa lana que les entra no es producto de la iniciativa privada. Es producto de los millones de mexicanos que contribuyen, que terminan en un presupuesto que autoriza el Poder Legislativo y que reciben por parte del erario. Es un dinero que te corresponde por servir, no por presumir. Me avergüenzo de que, y creo que tú lo has visto, te repito, y qué bueno que me conoces de toda la vida, es quitar esta venda de la opulencia, ganes lo que ganes, 30,000, 50,000, 10,000, 100,000, ganes lo que ganes, es del pueblo. Es un dinero del pueblo y no puedes estar presumiéndote tus viajes, tu carrito último modelo, comprado con dinero del pueblo. Ten tantita madre para poder identificar qué es dinero del pueblo. No puedes tener una presunción, sea el dinero que sea. No te lo ganaste con tu esfuerzo en el servicio público. Pero aunque sea eso, es dinero del pueblo que recibes como una remuneración. ¿Y por qué presumirlo? No lo veo así. Esa es mi forma de pensar respecto a la austeridad. ¿Y cómo vas a aplicar en caso de que tú logres? Siendo congruente. Siempre he procurado ser congruente. Es difícil ser congruente. Yo he sido incongruente en muchas cosas. Y entiendo que el ego a veces te engaña, a veces te juega. Es la importancia de ir a terapia. Entiendes que el ego te juega, te engaña. Que tantito tienes una lanita y dices, ay, me quiero ir de vacaciones. No, yo quiero tener un carro más chingón que el del vecino, cabrón. Ubícate en tu realidad, ubícate en quién eres. Entonces, si llego al cargo, debo de ser congruente. Es decir, ser como soy ahora. No tiene por qué cambiar. Y créeme que he tenido la oportunidad de estar en bastantes cargos del servicio público y en ninguno se me ha subido. De verdad, ya son casi 15 años en el servicio público porque estoy consciente. Y te voy a decir algo, mis primeros 2 años de probich en jurídico, sí viví esa tontería de querer la opulencia. Por eso te digo, todos cometemos un error y la incongruencia nos puede ganar por el ego. De estar viendo... ¿Qué te regresó? ¿Qué te puso los pies en la tierra en ese momento? Mi hijo Rodrigo, lo que yo estaba viviendo, mi separación y el cómo me costó mucho estar con él, siempre me sentó los pies en la tierra. El que de nada servía que yo tuviera el dinero que tuviera en su momento o el ingreso que tuviera en su momento si al final no podía disfrutar del amor de padre. Entonces, estamos hablando de austeridad, eficiencia, transparencia y... Gobierno, justicia abierta, apertura con el pueblo. Háblame de eso, porque eso es... creo que eso va de la mano, ¿no? También de la transparencia totalmente, de la misma austeridad. De los tres, ¿no? Totalmente. ¿Cuál es la diferencia? Que la transparencia y el acceso a la información, a pesar de que existe una ley general y de que es una obligación de las autoridades, yo propongo en transparencia y acceso que de ti salga a hacer esa
esa rendición de cuentas de ti, de manera voluntaria. No hablo de leyes aquí, hablo de manera voluntaria. En la apertura es que voy a crear, y eso sí va, eso es algo que lo tengo muy claro, voy a crear una página o un canal exclusivamente para llegar a cualquier ciudad de mi circuito, para poder informar a través de cápsulas lo que hace un juez, qué derechos tiene la gente, cómo puede consultar su expediente en línea. Que si bien es cierto la corte lo tiene, están los canales de difusión, yo creo que no debemos de conformarnos con eso, porque cada juzgado vive su propia historia, cada juzgado tiene su propia carga de trabajo, cada juzgado tiene su propio su propio criterio interno laboral. Y es ahí donde uno tiene que, si está en nosotros, seguir informando, llegar a la gente a través de medios digitales. No hay necesidad de estar recorriendo el estado, porque sería desgastante y no podrías trabajar tampoco en tu juzgado. Pero sí dedicarle 20 minutos, 30 minutos una capsulita. Ya tomé un curso de estos de cómo hacer videos para no estar contratando equipo digital, que reconozco y aplaudo el equipo de los equipos digitales, pero sale del erario. Sí, alguien lo tiene que pagar. Alguien lo tiene que pagar. No, y por esa parte a la austeridad. Exactamente. Y vemos a funcionarios, servidores públicos, personas servidoras públicas que gastan mucho en esto. Bienvenido, porque dan trabajo, pero ojalá saliera de sus bolsas. Entonces, el grabar una capsulita diaria o cada 3 días de lo que estás haciendo, que la gente te vea en el celular, mira, que esto es maravilloso, que te vean en el celular y digan, ese licenciado, esa persona es juez y estoy viendo por quién voté y qué está haciendo. No te cuesta nada, Arturo. O dime si te cuesta. No, no te cuesta. Cualquier persona que tenga un teléfono puede empezar a crear contenido. Hay aplicaciones gratuitas, claro. Cursos gratuitos. En YouTube puedes aprender todo. Totalmente. Y no es popular, no es algo populista, es decirles, hola, ¿cómo están? Hoy sacamos 5 sentencias, 2 sentencias, hemos tenido una carga de trabajo tremenda. ¿Y qué creen? Miren, les voy a hacer una cápsula sobre los derechos de los niñas y niños y las personas jóvenes en este tema. ¡Pum! Se acabó. Lo que pasa en tu día a día. Cuando tú emites una sentencia otorgando un amparo de protección de la justicia federal, entraste a un estudio de un caso. Sí. Entonces yo digo, para mí es sencillo porque ese caso lo puedo generalizar, ¿sí? Regreso al tema de las multas, que no nos desviemos para que no estemos tocando varios ejemplos. Y decirle a la gente, resolvimos un caso de una multa. ¿Qué creen? Se cayó y se echó abajo la multa. ¿Por qué creen? Pues es que las policías tienen que echarle ganitas ahí en la fundamentación, o díganle a sus alcaldes que los ayuden con el reglamento. Está bien. Que eso es lo que ahorita no está pasando, porque generalmente cuando se caen casos, pues todo recae en el juez. Y a veces no siempre es así. Exacto. ¿Por qué no dejar de sentirnos culpables por corregir los errores de la autoridad administrativa y coadyuvar? Obviamente yo no puedo ir a sentarme con la autoridad administrativa, sí, eso sí no es ético, pero sí decirles públicamente y en términos genéricos, neutrales, sin mencionar nombres ni nada. Es más, si la multa fue de Tuxtla Gutiérrez, no voy a decir Tuxtla Gutiérrez, no, a ver, en general decir, ¿quieren evitar este tipo de cosas? Funden y motiven sus multas. ¿No tienen presupuesto para ello? Busquen una alternativa. Pongan a echar a andar a trabajar a sus jurídicos. Sí, no tiene nada de malo que yo lo diga. No, de hecho, mira, te voy a dar una anécdota que en el tribunal administrativo donde yo estuve trabajando, teníamos la apertura. Había jueces experimentados como el juez Mario Guirao, que siempre, pues tú creo que estuviste en un curso con él. O sea, la invitación estaba abierta, eran gratuitos. Y muchos maravilloso. No querían, y muchos no querían, no contestaban, ¿no? Y son oportunidades que puede uno aprovechar con cero costo. Mira, yo recuerdo que en la universidad en Puebla, a mí me dio clases un magistrado en Derecho Constitucional. El magistrado era penal y la materia de Derecho Constitucional.
Y recuerdo que le pregunté cuánto le pagaban. Me dijo, no me pagan nada, lo hago porque quiero y porque me gusta. Yo quisiera replicar eso y llegar a aulas de instituciones públicas o privadas y también ser invitado en foros y conferencias para transmitir el mensaje, independientemente de los medios digitales. Yo creo que eso es muy importante. Es nuestra chamba, es una gran carga de trabajo, me queda claro. Pero para eso estás capacitado. Y para eso estás ahí. No te obligan a ser candidato y no te obligan a ser juez. Tú decidiste ponerte ahí. Tienes dos opciones: ser mamón o ser del pueblo. Cada una tiene un costo y una consecuencia. Nada más. La reforma judicial no dice, fíjate bien, la reforma judicial no dice, vas a proteger a los partidos o a un grupo elitista. Vas a hacer justicia para el pueblo. Y el pueblo está conformado por gente que hace bien y gente que hace mal. Y justicia, como mencionaba Ulpiano, es darle a cada quien lo que le corresponde. Y para eso tenemos un andamiaje de leyes y normas, incluida la Constitución y los tratados internacionales, para poderles echar a chambear. Tú sabes que desde el 2011 hay una reforma constitucional. ¿La recuerdas? ¿La penal o cuál? No, la penal fue en el 2008 y en el 2011 la constitucional. La constitucional reforma muchos artículos, pero hubo uno, incluido la ley de amparo, y uno de ellos, el artículo 1 constitucional, que otorga el principio de convencionalidad. Este principio de convencionalidad permitía desde el 2011, mi querido Arturo, a que todas las autoridades realizaran interpretación de acuerdo a los tratados internacionales. Ninguna persona juzgadora de fuero común se atrevía a hacerlo. Pasaron los años y empezaron a generar esta cultura de la convencionalidad. Pero a la fecha, a más de 10 años de la reforma, todavía hay personas juzgadoras que no lo aplican. ¿Tú sí las vas a aplicar? Por supuesto. Los convencionales. Es que la Constitución te lo faculta. ¿Por qué no podríamos aplicarlo? Si una ley no tiene o no está claro el supuesto, podemos consultar, podemos ir a los tratados. Yo no le veo nada de malo. A ver, está en la ley, está en la Constitución, en la Carta Magna, en la norma suprema. Y dice textualmente, aparte de eso, dice, todas las autoridades están obligadas a respetar, a hacer cumplir, ¿sí?, a vigilar los derechos humanos de las personas. Es decir, ni siquiera es obligación de las personas juzgadoras. Es de cualquier autoridad, desde policías, autoridad administrativa, todos tienen que vigilarlo. Y no están, tal vez ni siquiera algunos lo sepan que existe esta obligación. No, ni conocen los tratados, ni los... ¿Y por qué nosotros ser como personas juzgadoras, tener ese espacio digital en redes sociales de decirles, hey, tú estás en una autoridad, estás en un municipio, estás en una dependencia, tú puedes aplicar esto? Imagínate que logremos replicar esto en todos los juzgados o en la mayoría. ¿Cuántos amparos se evitarían para poder resolver las cosas? Lo que ayudaría también en la eficiencia. Y nos quitaría carga de trabajo, claro. Oye, entonces, mira, haz de cuenta que yo voto por ti. ¿Cómo puedo hacer valer que lo que tú me estás prometiendo lo estés cumpliendo? Porque muchas veces recordemos que son elecciones especiales, porque muchas veces sucede que yo voto por mi diputado, tiene sus propuestas, voto por él y ya nunca vuelvo a saber del diputado. ¿Tú como juzgador, porque esta es una elección única en su género y la primera de esta forma, ¿cómo puedes hacer diferente? ¿Cómo puedo yo saber o hacer valer mi voto contigo? Mira, no existe un medio o un vínculo jurídico que de manera obligatoria pues hagas esa exigencia, ¿no? En materia de obligaciones, el acreedor es aquel que tiene la facultad de exigirle al deudor determinada
determinada obligación. Y en este caso eso no existe. Pero sí existe la congruencia. Y recalco lo mismo. Mi discurso se ve reflejado en mi vida real, en quién soy yo. Para los que me conocen, prácticamente me dicen, te conocemos, le entramos. Y para los que no me conocen, pues los invito a aperturé mi Facebook, aperturé mis redes porque estaba con ciertas restricciones, ahorita para que realmente vean lo que soy, mi vida, existe congruencia entre mi discurso y lo que he sido, ¿sí? Y si hubiese tenido más oportunidades de otros espacios, créeme que también los hubiera aprovechado en su momento. Pero me he dedicado a trabajar, ya te comenté por qué. La verdad es que tener un hijo muy joven para mí fue como un sartenazo de decir, o le agarras la onda o te quedas atrás. Y yo decidí agarrar la onda. Entonces, desde muy joven trabajo, desde muy joven estudio el derecho. Y qué más que esa congruencia de lo que te digo, lo transmito y lo soy. Por lo tanto, para mí esa es garantía de que al llegar al puesto, si vine con esa congruencia, seguramente voy a llegar con la misma congruencia, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando tú tienes a una persona con un discurso diferente, con un discurso incongruente, que no refleja lo que eres, no refleja lo que vives, pues evidentemente, si no es uno congruente consigo mismo, cuánto y más con la gente a la que le estás haciendo esta promesa y que le estás haciendo esta propuesta. Pues bueno, ya casi estamos terminando. Me gustaría que concluyeras con un mensaje a la audiencia que estamos aquí, donde tú nos digas o nos termines de convencer por qué debemos de elegir a Carlos Ernesto Zuna o por cuál es tu mayor fortaleza, juventud y qué más. Pues ya estoy pasando los 35, ¿no? Pero todavía para ser juzgador es juventud. O sea, estamos hablando de que muchos jugadores llegan a los 50 y apenas están llegando de jueces. Mira, antes de dar el mensaje, te quiero comentar que parte de esa congruencia es el estilo de vida que tengo. Soy una persona que se dedica al deporte desde hace más de un año. Tomé la decisión de cambiar ciertos detalles de mi vida que no me parecían, que yo necesitaba crecer más. Decía yo, estoy bien, pero yo quiero más. Y para querer más necesito cambiar hábitos, necesito cambiar mi entorno, ¿sí? Decido tomar terapia, decido hacer ejercicio, decido cambiar mis hábitos alimenticios, dejar el alcohol. No te miento, me echo una chelita de vez en cuando, me encanta la cerveza, pero no la consumo habitualmente y dejé el vapor, dejé el cigarro, dejé todo, hasta el cigarro social, ¿no? De que te lo fumas en una fiesta y demás. Para mí, la congruencia es lo más importante. Y un mensaje para la población, para la gente que nos escucha, los invito a conocerme. Tengo los canales abiertos, hasta mi número de celular está en público dentro del currículum del INE, para que tengan total libertad de preguntarme, de conocerme, de que sigan mis redes sociales, para que escuchen lo que les propongo, el discurso que tengo, que está basado en la congruencia y está basado en la realidad. Y cuando alguien se basa en la realidad y en la congruencia, sin duda alguna, va a dar hacia la meta que tiene que llegar, que estoy acostumbrado a cruzar metas por las carreras. Cuando llegas a la meta, pues lo único que haces es llegar, relajar los músculos, estirar y seguir planeando tu siguiente objetivo. Ya no hay tiempo para hacer fiesta de esa meta, sino seguir llegando y cumpliendo objetivos. ¿Por qué? Porque el plazo del cargo dura 8 años. Es un cargo que finalmente está controlado por un tribunal de disciplina. Vamos a tener jalón de orejas por todos lados, pero cuando hay apertura, como la que va a haber y la que hay ahora, es muy complicado no cumplirle a la gente. Los que se quedan en el camino, los que incumplen, no dan la cara, ¿sí? No son congruentes, ¿sí?
Y lo mejor de todo es que ni siquiera saben ni conocen lo que están haciendo y de lo que están hablando. Yo creo que mejor prueba es esa. Ok, pues dinos en la boleta cómo vas a estar, porque también ese es un tema que a veces no conocemos. Mira, la boleta es amarilla, es de jueces de distrito. La especialidad, porque dentro de la misma boleta van a haber varias especialidades. Mi especialidad a la que estoy participando es de amparo y juicios federales y soy el número 39. Así que pueden anotar el 39 en la boleta amarilla dentro de el colorcito que va a decir amparo. Con que vean el amparo, espero no se olviden de ese nombre. Número muy bonito, 39. por cierto, 39, así es. Perfecto, pues ya saben, amigos, número 39, mi amigo Carlos Ernesto Zuna Odich. Y pues está todas sus redes, está en todos los medios para que puedan, incluso si quieren conocerlo y quieren alguna preguntarme y me pueden mandar un mensaje, con gusto yo los canalizo para que puedan hablar con él y resolver sus dudas, porque a lo mejor le tienen más o quieren saber más acerca de sus propuestas, tienen algo más concreto que quieran saber de él. Él ya nos dijo que tiene todas las puertas abiertas para que puedan hacerlas. Y pues no me queda más que agradecerte, Carlos, por esta visita y espero que te vaya muy bien, que tengas éxito y en caso de que ganes, pues sigas con esta carrera meteórica rumbo a los demás puestos que siguen, ¿sale? Muchas gracias. Pues si se llega a ganar, vamos a venir para acá, aunque no me quieras invitar, voy a venir a tocarte la puerta para hablar ya de lo que viene. Perfecto, porque así es, como dice, en una carrera nada más termina la meta, te das un masajito y vámonos a seguir conseguir y a seguir la próxima carrera. Pues muchas gracias. Gracias, Carlos, gracias a todos. Esto más que una conversación es una conexión chiapaneca rumbo a las elecciones judiciales 2025. Gracias.